Entonces, hablando puntualmente de la historia clínica, de la historia clínica del Mutalis, existen algunas particularidades dentro de nuestro proceso de historias clínicas. Y lo que buscamos es darle una estandarización al proceso para que si yo hago la historia clínica en Cúcuta, en Bucaramanga, en Cali o en Medellín, es la misma historia que nosotros haríamos en cualquier otra parte del país. Esto es importante porque nos blinda de problemas legales. Si uno hace una buena historia clínica es nuestra mejor recurso y argumento ante cualquier instancia. Y es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de ver un paciente. Hay dos tipos de historias clínicas, las de primera vez, las de control, y vamos a empezar hablando de las de primera vez. La estructura básica de una historia de primera vez es similar a las que hacemos en cualquier otra IPS. Siempre ponemos el encabezado de en qué modalidad de atención estamos atendiendo al paciente, si es por telemedicina o en una valoración virtual, previa autorización del paciente, por supuesto, en donde hay un consentimiento informado preexistente. Hay unos datos de identificación, una enfermedad actual, antecedentes del paciente, historia familiar y personal, examen mental, análisis y plan. Entonces, hablando puntualmente de los datos de identificación, si ustedes ven, es una historia clínica usual, no hay diferencias con el encabezado ya antes mencionado, donde hay un nombre, una cédula, una edad, fecha de nacimiento, con quién vive el paciente, dónde nació y de dónde procede, qué escolaridad tiene. La ocupación acá en Mutali se vuelve muy importante a qué se dedica este trabajador, cuál es la empresa en la que trabaja, si está reubicado, desempleado, incapacitado o pensionado, qué especialidad lo incapacita, estado civil, religión, lateralidad, teléfono, acompañante, ARL y EPS. Este es el encabezado y los datos de identificación de una historia de primera vez. Después, entonces, hay que tener en cuenta la enfermedad actual. Es una historia clínica completa de una hora, entonces tenemos que utilizar ese tiempo para hacer la mejor historia posible de primera vez. Si es un accidente o una enfermedad, si laboral o no, si se encuentra en proceso de calificación de origen. Esto se vuelve muy importante a la hora de tomar decisiones. Si tiene una PCL definida, quién se la calificó, si fue la ARL, la Junta Regional o la Junta Nacional, si existe preexistencia de una enfermedad mental. Ya venía el paciente previamente en manejo por psiquiatría y tuvo un accidente, estaríamos hablando de una patología común. Si el paciente nunca había estado en psiquiatría o en psicología, es importante preguntárselo sistemáticamente a los pacientes en todas las valoraciones de primera vez. Si está en tratamientos por psiquiatría o por otras especialidades, cuáles son, cuáles ha recibido, cómo le ha ido con esos tratamientos, revisar muy bien si está en proceso de calificación y en qué momento llega nuestra consulta. Es decir, a veces el paciente llega de forma muy extemporánea y muy extemporánea, muy relacionado con un proceso de calificación de PCL, en donde el paciente probablemente está esperando aumentar su PCL con una nueva patología, en este caso psiquiátrica, y no sería usual que uno tenga unos síntomas que empiecen de un momento a otro, 2, 3, 4 años después de un accidente y sí, en cambio, muy cercano a la calificación de una PCL. Y evaluar la severidad del cuadro. Entonces, lo que yo espero es que si yo tengo un cuadro psiquiátrico severo, se asocie con una magnitud de secuelas osteomusculares severas. No es usual que uno tenga una patología leve osteomuscular y que tenga un cuadro psiquiátrico muy exagerado. Entonces, a la hora de evaluar orígenes y diagnósticos, es importante evaluar tanto el tiempo en el que llega el paciente como la magnitud y la severidad de las secuelas que presenta. Los antecedentes son los usuales, patológicos, quirúrgicos, los traumáticos. Preguntarle también, esto también es importante preguntárselo sistemáticamente, qué experiencias emocionales ha presentado de tipo perturbador, si ha tenido un duelo, una infancia, muerte de personas cercanas, si ha tenido abortos o violencia física o sexual de cualquier tipo, si ha tenido problemas legales o ha estado en la cárcel. A veces nosotros no preguntamos esta información, el paciente no nos lo cuenta, pero pues obviamente tiene una relevancia grandísima a la hora de tomar decisiones en una historia clínica de psiquiatría. Si ha estado hospitalizado, cuándo fue la última hospitalización, en dónde estuvo hospitalizado, por qué estuvo hospitalizado, si ha estado en clínica día, etcétera. Y obviamente ginecológicos en caso de ser mujer y familiares enfocados mucho en lo psiquiátrico. Y en el análisis y plan, lo que les pido el favor que esto sea también sistemático es siempre copiar y pegar la misma información que pusimos en la enfermedad actual
en el análisis. Y en el plan, pues anotar lo que requiera el paciente. Entonces, eh, una historia de primera vez sería de esta forma. Tenemos unos datos de identificación con el encabezado que les menciono de la modalidad de atención del paciente, los datos de identificación enfocado en ocupación, qué está haciendo, si está incapacitado, si está pensionado, el nombre de la empresa, etcétera. La enfermedad actual lo más completa posible, antecedentes, historia familiar y personal. Usualmente tenemos tiempo para hacerlo, utilicemos ese tiempo para hacer las historias. Un examen mental que sea completo, relevante, que cambie a lo largo de las evoluciones, no poner siempre el mismo examen mental. Los diagnósticos en DSM-4, recuerden que el manual de calificación todavía sigue utilizando el DSM-4, entonces utilizamos un DSM-4, un diagnóstico abreviado sin utilizar el CAF, el eje 5, solamente con los primeros cuatro ejes. Copiamos y pegamos exactamente lo mismo que pusimos en la enfermedad actual, exactamente lo mismo, y acá ponemos un análisis corto de lo que estamos viendo en ese momento y un plan de manejo, donde siempre tiene que estar el control, a cuánto tiempo, si es que va a tener un control el paciente, los medicamentos que se les va a formular y la psicoterapia u otras intervenciones que consideremos necesarias. Esto es la valoración de primera vez. En la historia clínica de control, entonces tenemos una estructura diferente, un encabezado igual de la modalidad de atención de este paciente, una primera parte sobre los datos de identificación, un diagnóstico, un área subjetiva, el examen mental, un análisis y un plan. ¿Qué es importante tener presente? Que los datos de identificación cambian y a veces copiamos y pegamos la misma información y no nos damos cuenta que el paciente ya tiene una edad diferente, está viviendo con alguien diferente o está viviendo solo o está en este momento pensionado, ya está trabajando, ya no está incapacitando. Entonces, siempre estar presente de estos datos, preguntarle constantemente al paciente, no nos demoramos más de 30 segundos, el nombre no cambia, la cédula no cambia, la fecha de nacimiento no cambia, pero con quién vive sí, en dónde procede sí, a veces el paciente se cambió de ciudad, la ocupación también cambia y con quién asiste. Ya a veces no asiste con la esposa, no asiste con la familia, a veces asiste solo, entonces siempre estar como muy atentos de esta información. Y puntos finales. Vale la pena recordar, la ortografía es importante. Tenemos un corrector de ortografía de Word, utilicémoslo. Redacciones claras y sencillas. Está bien que a veces nos equivoquemos en una historia clínica, pero no seguirnos equivocando una tras otra porque copiamos la historia clínica y no corregimos estos errores. Tener cuidado con las consistencias cuando copiamos y pegamos y siempre utilizar comillas. Es algo que yo les recomiendo insistentemente. Una cosa es lo que el paciente nos trae a la consulta y otra cosa es que eso sea real o no. Con las comillas nosotros evitamos estas discusiones porque, digamos, nuestra defensa es el paciente esto es lo que me trae. Yo no le estoy dando ni credibilidad ni estoy negándolo, sino que solamente estoy copiándolo como me lo trae el paciente a la consulta. Las historias entonces de una evolución serían de esta forma, de los controles. Recordar que pues, las historias clínicas acá tienen una serie de datos que van cambiando con el tiempo, por eso ya no tenemos, ya quitamos las edades de los datos de identificación y dejamos solamente la fecha de nacimiento. La ocupación para nosotros es muy importante, con quien vive también es muy importante. El diagnóstico, que sería como la segunda parte de esa estructura, con los ejes. El subjetivo, que es súper importante, es lo que el paciente me trae, muy anotado entre comillas, de lo que el paciente está recibiendo por otras especialidades, de las dificultades que esté presentando en la casa o en su trabajo, etcétera. El examen mental, que debe, sugiero, cambiar a lo largo de las consultas. No tiene que, sabemos que a veces el examen mental permanece muy estable a lo largo del tiempo, pero tratar de buscar palabras diferentes o ver si el paciente cambió algo de su examen mental para estarlo cambiando y no pegarlo y copiando y pegando. Esta es la parte que quedó de la primera historia clínica y que debe continuar a lo largo de las valoraciones para no tener que
estar viendo constantemente las historias de primera vez, sino que siempre queda en todas las evoluciones, y un análisis corto, suficiente, claro, que dé cuenta de la evolución y de lo que trae el paciente en cada consulta. Y por último, el plan de manejo, donde hay un control en un mes por psiquiatría, 2 meses o 3 meses máximo, el medicamento que requiere el paciente y la psicoterapia, obviamente con la pertinencia que amerite cada caso.